bien patentizado un recuerdo, ¿no? Que no quede solo en la Biblioteca Nacional, sino también en algunas fotos y eso, y como este buen libro, de momento en las librerías todavía. De momento. Entonces, quiero agradeceros a todos y a todas pues, vuestra presencia y naturalmente al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, pues el que nos haya permitido hacer aquí este acto, que tiene mucho que ver con el tema que trata este libro. Digo, el espíritu del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, ya que es una organización que lleva mucho tiempo difundiendo y potenciando la necesidad de la memoria histórica y de la necesidad de no olvidar, que es una lucha constante, como sabéis, con muchas y sobre todo especialmente con algunas organizaciones políticas cuya honradez moderna se basa fundamentalmente en que olvidemos lo que hicieron muchos de sus representantes. Baste simplemente decir, claro, que al Partido Popular le interesa poco la memoria histórica, pues un partido fundado por un firmador de sentencias de muerte en España, ¿no? Por lo tanto, le interesa mucho que no haya memoria histórica, sino memoria lo más corta posible, como estamos viendo. En fin, yo siempre que hablo o escribo sobre Jesús Diez y sobre su obra, siempre me refiero a él y a lo que escribe como un poeta. Incluso en su labor narrativa, que desde un cierto momento, hace ya muchos años, ha sido preferente sobre los primeros libros de poesía que fueron sus orígenes, por así decir. Incluso en su labor narrativa no puede evitar dejar la huella de expresión poética que le caracteriza, como digo, desde sus inicios, pero, y que también domina. Y que también domina, ¿no? ese manejo del espíritu lírico en sus escritos, y que además contribuyen tanto a producir ese efecto emotivo en el lector. No solo las historias que él cuenta, sino cómo lo cuenta. Por lo tanto, difícil es ya a estas alturas que él vaya a cambiar ese aspecto, esa característica, por así decir, de su escritura, y es que haga lo que haga, el espíritu poético de Jesús Diez va a marcar cualquiera de sus obras, independientemente, como digo, de que la narración, que es lo que practica desde hace ya muchos años, tenga otros componentes, otros valores de calidad de ficción, en fin, de interés por historias determinadas, pero la huella poética es lo que desde luego va a marcar siempre los escritos de Jesús Diez. Y esto, como he dicho antes, quizá le da alas para conseguir un efecto más emotivo en el lector, ¿no? La narración que él hace es siempre una narración que fluye de una forma muy sencilla y no es fácil, es decir, es más fácil muchas veces el crear un lenguaje estructuralmente más complicado y más engorroso, ¿no? Bastante más fácil hacerlo bien y comprensible y al mismo tiempo elegante, es más difícil todavía, ¿no? Por otro lado, una maleta con cartas y alambradas, que es un título ya bastante
impactante, yo diría que está bastante bien pensado el título, porque tiene una primera parte, una maleta con cartas. Bueno, es normal, ¿no? Una maleta que pueda tener cartas. Uno se traslada a un sitio y, entre otras cosas, puede llevar su correspondencia. Pero la última parte, y alambradas, es como un aldabonazo ahí que dice: aquí hay algo, aquí pasa algo, que no es solamente la figura esa, digamos, benigna, ¿no?, y poética de una maleta con cartas. Cuando dices y alambradas, ya uno piensa que hay algo más, ¿no? Efectivamente, podemos pensar que la memoria individual puede ser un gesto, incluso un gesto pasajero, para aplacar ciertos ecos de la conciencia, ¿no? Pero la memoria colectiva es una necesidad, indefectiblemente una necesidad. Forma parte de esa certificación histórica de la verdad de un pueblo que quiere realmente vivir en paz y libertad, ¿no? Y el gran desafío, por lo tanto, es cómo reconducir la memoria individual hacia la necesidad de la memoria colectiva. Por ello es importante ir sumando testimonios. En tantas ocasiones similares, estos testimonios, en algún caso parecidos, no exactamente igual, lo hemos leído en otros lugares, pero no dejan de estremecer, ¿no? Es verdad que hay otros muchos, porque son miles y miles las personas que sufrieron las consecuencias de aquello, otros muchos que son similares, pero en todo caso el gran valor de este testimonio, los testimonios que contiene este libro, es que son reales y además denotan los resultados de ciertas causas que se presentan siempre como la panacea contra defectos coyunturales de otras causas, revelándose aquellas, las primeras causas, en el tiempo como excusas para asaltar el poder y ejercerlo a favor de una reducida clase de privilegiados sociales, naturalmente, protectores del símbolo que los representa. Es la vieja estrategia de la contaminación cultural e ideológica a través no solo de la exposición de propuestas, sino de la mentira absoluta, que hoy cuenta con, pues, como sabéis, con extensivas redes bastante más veloces y potentes, ¿no? Los poderes económico, militar, religioso siempre han conformado y siguen conformando la clase, y conformaban en el momento de producirse estos hechos la clase de privilegiados, con el poder subsidiario, naturalmente, político. El poder subsidiario, que es el poder político al servicio de estos poderes, y me refiero ahora a aquel momento, en 1939. Y el símbolo al que hacía antes mención recae sobre, desgraciadamente, instintos asesinos que garantizan mantener a raya la paz de los cementerios en lo que era la clase trabajadora, y que era la raíz de esa clase media, desgraciadamente, y que lo sigue siendo, ¿no? Desgraciadamente, tantas veces indiferente. Hablo en general, naturalmente, hay gente que por fortuna sí tiene esa conciencia, pero en general, digo, tantas veces indiferente en su masa crítica a las consecuencias represivas contra quien osa oponerse a la crueldad e injusticia que supone la legalización del sufrimiento de unos en beneficio de la abundancia de unos pocos. Este proceso justificativo sirvió, como sabéis, a los militares criminales que dieron el golpe de Estado en España en julio de 1936, y que quiso repetirse en el 23 de febrero de 1981. No nos olvidemos de esto, que esto no llegó a más, pero imaginaos lo que podía haber sido, ¿no?, después de la experiencia de 45 años antes, ¿no? Después está el relato.
Primero fueron los historiadores franquistas, después los más serios y rigurosos, y hoy regresamos en ciertos ámbitos a la reescritura de una historia que ya fue escrita y estudiada en sus términos reales por aquellos más rigurosos y serios, ¿no? y que fue aceptada naturalmente internacionalmente. ¿Significa esta diferencia de relatos que hay sombras sobre lo investigado en los últimos 80 años? Pues no. Significa que regresamos una y otra vez en el proceso histórico al desprecio que algunos tienen de la verdad y a la manipulación de los individuos menos ilustrados para la consecución de los ya citados privilegios de clase. Por ello es tan importante la atención a testimonios reales directamente de los protagonistas, por espontáneos, por emotivos, y mostrando siempre el rostro de la verdad. Y frente a todo esto está el olvido, que no es sino un acto de comodidad intelectual en algunos casos, y en otros simplemente un acto de crueldad. Y ni una u otra actitud corresponde a la decencia moral y ética de un individuo, de todo individuo que vive en sociedad aceptando el valor del esfuerzo colectivo. La memoria histórica real nos sirve para ser justos en el momento que vivimos. Somos en gran parte lo que hemos heredado de nuestras referencias, de nuestras raíces, y a ellas debemos las alas que nos sustentan en el vuelo vital, aunque cada cual después naturalmente las utilice para elegir su propio rumbo. Y lo justo o injusto de cada rumbo elegido tiene en nuestras raíces, en las raíces que cada uno conserva, la savia que hemos de saber distinguir para elegir, siendo necesario no olvidar para asumir nuestra completa responsabilidad en la vivencia de nuestro tiempo. Y esa responsabilidad es la que asume y comparte la protagonista de este libro, a la que Jesús Díez pone voz, una voz pacífica pero sólida, con la que nos traza el marco acogedor en una realidad que no es otra que el resultado de una acción histórica criminal. Tiempo ya no queda, solo silencio y palabras. Así titula el autor el primer capítulo, que es el que va marcando el camino. Conservo un pañuelo de seda bordado por mi madre. En este viaje de regreso lo he querido traer junto a la maleta de cuero gastado, repleta de fotografías en color sepia y de cartas escritas por mi padre desde los campos de refugiados, de trabajo, de concentración en los que le confinaron durante varios años al salir hacia el exilio. Con toda esa comunicación epistolar muy nutrida, de un registro culto y literario en su caso, él trataba de hilvanar de una manera atenuante la soledad, la desesperación, el miedo, la guerra, la enfermedad, el hambre, la muerte que le rodeaba, compartiendo la narración con su familia, su mujer y los 2 hijos. Bien, este es el primer párrafo. Tras este primer párrafo puede intuirse una historia común a tantas personas, como ya he dicho antes. Todos conocemos seguro a alguien que en sí mismo o sus familiares, sus padres, tuvieron que exiliarse y en algún modo pasaron las vicisitudes parecidas, sino iguales, a las que narra Jesús Díez en este libro, ¿no? Entonces, tras este primer párrafo, repito, hay una historia común a tantas personas, especialmente a tantos niños y niñas víctimas de aquella muerte en vida que comenzaba con el exilio. Digo esto porque en realidad la protagonista es una niña que tenía 6 años cuando comienza a experimentar los recuerdos que luego trasladará a su biógrafo, no, a su traslador, a su
transmisor, a su transmisor, que es Jesús Díez, y que él completa con los testimonios de las cartas epistolares de su padre y de su madre, y de ellos los niños mismos, que también escriben al padre, ¿no? La crueldad de los vencedores no distinguió edades, como sabéis, y todos sabemos cómo el gobierno francés, a punto de sufrir la ocupación nazi, fue, con muchos de los refugiados españoles, implacable en el trato degradante, especialmente en aquel primer campo de Argelès-sur-Mer, ¿no? Donde se produce la separación familiar de aquel teniente habilitado del ejército republicano, Leocadio era su nombre, de su mujer, su hijo y su hija, que es repito otra vez, la protagonista de estos testimonios. Allí se separan y comienza un itinerario que ella hace a la inversa, cuando ya tiene 80 años después, hace a la inversa, ¿no? Y va parando en los lugares donde habían estado, y llega aquí y le entrega a Jesús su maleta, bueno, su maleta no, sus cartas, no sé si te entrego la maleta, eso no lo sé, pero las cartas sí, ¿no? Las cartas y el testimonio sí. Sí. Bueno, ahora no quiero quitarle a él tema porque él lo va a explicar, ¿eh? Bueno, en todo caso, hace a la inversa el recorrido y llega hasta el momento en que decide que sepamos esa historia tan estremecedora. En fin, la lectura de este libro es verdad que es amarga, es desoladora. La protagonista cuenta cómo las autoridades habían advertido a los habitantes de Argelès-sur-Mer que no se hable con esos piojosos, endemoniados y rojos mal vestidos, que eran los exiliados españoles que estaban en el campo aquel, ¿no? Bien, eso era lo que le tenemos que agradecer en ese momento al gobierno francés, que luego pidió ayuda desesperadamente cuando los nazis invadieron casi media Francia, al menos, casi toda. Luego, tenía peste. Eso es, sí. Bueno, sí, pero aquello, eso era así. Eso lo han contado mucha gente y ese era el espíritu, desgraciadamente, ilustrado, ¿no? del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, de la Revolución Francesa. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no es perfecto, ¿no? Sobrecoge la lectura de algunas cartas escritas por la mujer y los hijos de Leocadio, como he dicho, que así se llamaba el cabeza de familia. Estremece el terror que envuelve algunas frases que hacen alusión, incluso para descartarla, a la devolución a España que, sin embargo, a través de engaños de las autoridades francesas, se producirá en diciembre de 1939, la devolución de la mujer y los hijos de Leocadio. Llegando estos a la estación del norte de Madrid y quedando ya definitivamente bastante sajadas las esperanzas de reencuentro, ¿no? Con el marido, que sigue en Francia, que sigue en campos de trabajo, en fin, hasta llegar a su destino final, como veréis, luego explicará Jesús. En fin, como toda historia, esto tiene un principio ya mencionado y un final a las 11 de la mañana del 28 de mayo de 1952, cuando sus amigos, los amigos de Leocadio en Toulouse, acuden a su funeral y lo despiden recitando la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández. Su familia ya está en Madrid hace más de 12 años con la esperanza de volver a verle pronto, pero todos los peros para justificar algo así son crueles, ¿no? Y quedan los sueños, los recuerdos y lo más eficaz, la guerra abierta contra el olvido, a la que también contribuye la protagonista y el autor de este libro. Así que gracias, Jesús, por habernoslo dado y
fin, esperemos que haya algo más en algún momento sobre este tema, que lo haces muy bien. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Gracias, José Luis Esparcia, por tus palabras, que son fruto, como siempre, de la amistad, pero también de esa complicidad que existe desde que nos conocemos con lo que escribo. Quiero dar las gracias también al Club Amigos de la UNESCO de Madrid por invitarme a presentar el libro aquí. Bueno, unas palabras sobre el escribir, la literatura, la memoria, el olvido. Somos lo que recordamos y sabemos narrar. Escribir trazando las huellas de la memoria, construyendo refugios de palabras contra el olvido, libros. La literatura es la forma que tiene el escritor de explorar el territorio inhóspito de los recuerdos, propios o ajenos. Palabras contra el tiempo, contra el miedo, contra los sueños rotos. La literatura tiene un carácter sanador, da voz, reconstruye el regreso, dando vida con los testimonios personales o de otros. Hace didáctica de los eventos. Esto es lo que me ha impulsado a escribir este libro. Una maleta con cartas y alambradas, dedicado a Josefa Nieto. Esa niña que cuando la conocí, con 80 y tantos años, me confió cientos de cartas, documentos, fotografías en sepia, lumbres encendidas contra los olvidos, presencias de ausencias queridas. Todo seguía guardado a la espera de un viaje de regreso, anulando el paso del tiempo y las distancias. Retorno sanador para una niña que 80 años después es viajera con una maleta de cuero llena de olas, cartas y alambradas, relatando lo vivido, leyendo las cartas desde donde fueron escritas. Mi gratitud in memoriam para ella, por contarme el relato vivencial de su niñez y hacerme cómplice para que yo regresara también, asomado a la ventanilla del mismo vagón y tren, a lugares que tras la guerra civil perdieron el paraíso y fueron infierno. Bueno, ahora voy a ir leyendo algunos párrafos de algunos capítulos, párrafos. En este caso, el primero del que quiero leer es el que ha leído el comienzo José Luis, el de tiempo ya no queda, solo silencio y palabras. Conservo un pañuelo de seda bordado por mi madre. En este viaje de regreso lo he querido traer junto a la maleta de cuero gastado, repleta de fotografías en color sepia y de cartas escritas por mi padre desde los campos de refugiados, de trabajo, de concentración, en los que le confinaron durante varios años al salir hacia el exilio. Con toda esta comunicación epistolar muy nutrida, de un registro oculto y literario en su caso, él trataba de hilvanar de una manera atenuante la soledad, la desesperación, el miedo, la guerra, la enfermedad, el hambre, la muerte que le rodeaba, compartiendo la narración con su familia, su mujer y los 2 hijos. Con la mirada puesta sobre algunos de los rostros que aparecen en las fotografías y al ir leyendo las cartas, quiero abrazarme a los textos escritos que remansaron su corazón en aquel mar de oleaje furioso y distancias extrañas. Voy a ceñir los latidos de mi corazón a las palabras, suyas y nuestras, y también en los silencios adivinados que hay en la correspondencia con familiares o amigos, prohibida y censurada por el régimen.
Voy a bañarme de presencias en territorios no tan lejanos en el tiempo, antes de que pasen a ser rapto del olvido. Quiero recorrer los lugares de mapas afectivos, nombres geográficos con los que encabezaba sus cartas, y así encontrarme y encontrarle a él. Su pluma estilográfica de exiliado era el latido de la tinta más viva de humanismo y de esperanza en cada renglón escrito. Con 6 años, en febrero del año 1939, yo cruzaba caminando con mis padres y hermano el paso fronterizo de Portbou, como otros miles de españoles del éxodo y del llanto, para luego ser conducidos al campo de refugiados de Argelès-sur-Mer, una ciudad edificada con miles de vencidos, fortificada por alambradas con los arenales húmedos. Ahora, 80 años después, deseo hacer un viaje de retorno por los lugares geográficos que encabezan las cartas y no sé qué presencias vertidas en las mismas habrán sido borradas por el paso del tiempo y el olvido destructor. Guardo el pañuelo de seda, bordado por mi madre a lo largo de los años que duró la separación, en un bolsillo del abrigo que llevo puesto. Alzo la mirada por encima de aquellas alambradas en imágenes que mis ojos guardan y que nos rodeaban custodiando una ciudad de arenales, derrotada de antemano, porque allí no había gaviotas y porque entre la luz y las tinieblas la esperanza inclinaba la cabeza. Lo resumen muy bien las lágrimas vertidas en el campo de refugiados por todos los que fuimos recluidos en él. Al mezclarse nuestras miradas, los latidos del corazón con la arena, el viento de la derrota, la soledad, las alambradas, el frío, el hambre, la muerte sembrados por doquier. De otro capítulo real, aunque sea muy estremecedor. Adheridos al pecho de las madres como si fueran lactando. Unos párrafos de este capítulo. La carta 3. La carta 3. Sí. Me ha conmovido. Recuerdo como un drama el día en que mi madre se puso de repente a llorar. En un roto que había en el lateral del toldo del carro en el que íbamos subidos, ella pinzó la tela con el dedo índice y pulgar, tiró de ella e hizo una abertura de algunos milímetros más, como si fuera una pequeña ventana al exterior. Colocó uno de sus dedos en la abertura, miró unos segundos tan solo y rápidamente retiró la cara con gesto de horror. Luego dejó caer la tela del lateral del toldo, haciendo que la bajada del telón pusiera un final rotundo sobre el escenario en que predominaba el dolor y la desesperación. Se llevó las manos a la cara, tapó sus ojos con un gesto amargo que ahora no puedo ni sabría explicar, y dando gritos pedía una razón repetida 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos asomamos alarmados por el tono de sus palabras a la parte posterior del carro. Fue entonces cuando mi madre nos señaló a una fila de mujeres. Más que caminar, arrastraban sus pies sobre el suelo irregular de la carretera. Mostraban en cada paso que daban, con mucha dificultad, la dignidad de unas madres que seguían llevando entre los brazos y adheridos al pecho como si fueran lactando a sus hijos muertos. Eran las primeras víctimas del frío y la falta de alimentos, consecuencias de la guerra, de un éxodo masivo y un horizonte incierto. Se negaban a separarse de sus hijos, recién nacidos y unas horas después muertos. No querían abandonarles enterrándoles en una tierra que no sabían si algún día volverían a pisar. Qué dolor verlo y recordarlo. Aunque los niños estaban muertos, las madres seguían dándoles el calor maternal de sus pechos destrozados, doloridos por la locura de tanta inhumanidad.
Bueno, de otro capítulo que titulo Viaje al fondo de la noche de Argelès-sur-Mer, el campo al primer campo al que fueron destinados al cruzar la frontera. El verso de los náufragos: resistir es vencer. La primera gaviota encabezando la fila que ha formado dirigiéndose a mí se detiene. Los mismos gestos hacen las otras gaviotas que la siguen, despacio y con cautela en su formación, como siguiendo un dictado de estrategas, se acercan hasta mí. Una de ellas da vueltas en torno a la maleta de cuero y dando un salto se sube a la tapia abierta. Luego se deja caer en el fondo, se desliza con suavidad, se atreve a remover las fotos y los documentos que mi padre guardó de todos los campos de refugiados y de trabajo por los que fue pasando. La gaviota picotea levemente en un manojo de cartas atado con un cordón. Primero le deshace la lazada, luego, retirando el hilo, ha elegido una carta al azar y tira con su pico de ella, cuidando de no romper el papel. Yo no lo asusto, no la espanto. Me gustan las gaviotas de este mar Mediterráneo. Pasados unos minutos, ella vuelve a salir con un salto del fondo de la maleta, llevando prendido de su pico la carta elegida. Camino a lo largo de mis piernas. Va mostrando en su pico con mucha elegancia y determinación la carta. Avanza serenamente. Es la dignidad del cartero necesario que entrega noticias buenas o malas a los seres queridos. Cuando llega a mis rodillas se detiene y me mira. Yo estoy llorando. He visto la fecha y el lugar que encabezan la carta escrita. Tengo las manos reposando sobre mi pecho. La gaviota avanza en solitario por la parte del abrigo que cubre mis muslos y el regazo. Sube hasta llegar al hueco que forman mis manos ateridas de nostalgia y de frío. Me mira rogándome que coja la carta y se la lea. El resto de las gaviotas se han colocado en corro, en derredor nuestro. De vez en cuando extienden sus alas y vuelven la cabeza para ver qué olas llegan hasta los arenales y qué sus versos susurran los náufragos dentro de las caracolas. ¿Qué ecos sobreviven de la consigna resistir es vencer? Temblorosos los dedos de mis manos toman la carta. Al ver el lugar, la fecha y el primer renglón que haya escrito como encabezamiento, me quito las gafas. Desvío la mirada al horizonte marino y hacia las gaviotas, que parecen estar dispuestas a escucharme. Comienzo a decir el texto en voz alta, sin necesidad de ir leyéndola. Es una de las cartas que me sé de memoria de tanto leerla. Bagneres de Vigor, 19 de febrero de 1949. Querida Manola y queridísimos hijos, por estos días, no sé exactamente qué fecha fue, se cumplen los 10 años de nuestra separación definitiva en el campo de refugiados de Argelès-sur-Mer. 10 años ya, que os llevaron a otro campo contiguo, solo para mujeres y niños. ¿Quién se lo podía haber imaginado? Aquella mañana con todo su desgarro que no puedo olvidar una década después. Qué chiquita era la Pepi entonces, y con tanta ropa puesta en un cuerpo diminuto para mitigar el frío, el viento constante y la humedad. Ella parecía una bolita caminando, rodando de duna en duna, alejándose de mi vista por aquellos arenales, y yo detrás de las alambradas, llorando amargamente, sin poder hacer nada para remediar la separación, el alejamiento forzoso de nuestros corazones. Y su hermano Antonchu, cargado con muchos bultos, mantas enrolladas a su cuerpo, colgadas en bandoleras sobre los hombros, sobre la cabeza y la espalda, y mamá haciendo equilibrios al andar, hundiéndose en la arena, avanzando entre vosotros torpemente y con desgana,
siempre entre la incertidumbre de una separación violenta en que no estaba escrita su fecha final. Y los gendarmes a caballo, vigilando el que no retrocedierais o volvierais la cabeza hacia mí, que sería inmóvil, apostado con el rostro y el cuerpo contra las alambradas, clavándome las púas en los dedos y en los labios, sangrando por las heridas, sin darme cuenta que la desesperación me hacía cerrar los puños con el alambre dentro. Todo para gritaros una frase de ánimo que sigue siendo mi deseo más ferviente. Pronto volveremos a estar los cuatro juntos. Qué lejos estaba la realidad de este pensamiento y este mi deseo. Y no puedo seguir escribiendo más palabras sobre la cuartilla. Se me nubla la vista, aparecen las lágrimas más negras al recordar los momentos de esta separación, y caen sin control sobre la tinta y los vocablos, formando borrones en el papel, en la mirada, haciendo ininteligible el mundo en que vivimos, su historia a través de los siglos. 10 años sin poder abrazaros y besaros, y la misma pregunta, diaria, al alba y al oscurecer: ¿hasta cuándo podremos soportarlo? Todo se ha callado, el viento, las gaviotas, el ruido del mar azotando las pequeñas caracolas y conchas, las piedras que ruedan y se gastan al impulso de las olas y el avance del tiempo, limando las vidas separadas. Las gaviotas se han ido volando hacia el poniente, donde se juntan el principio y el final de una ola inmensa, el recuerdo que baña mis pies de otras espumas menos soñadoras. En mis ojos de niña vuelven las imágenes que ahora acercan lo que miro. Es la tinta que baña la realidad de cientos de cartas escritas y que guardo en la maleta de cuero y releo una vez tras otra para encontrar las respuestas sin olvido. Muchas gracias. Buenos y breve, ya sabéis. Y entonces, bueno, evidentemente yo sí tengo algo que quiero que me aclares. No sé si alguien más tendrá algo. Yo sí tengo algo que quiero que me aclares, y es, bueno, primero tengo que decir que no voy a hacer una narración. Eso de spoiler a mí no me gusta decir, ¿no? Pero una narración adelantada, ¿no? Para quien lo tenga que leer todavía. Pero a pesar de que lo hemos visto tantas veces, pero no solo en este siglo, que lo seguimos viendo, ¿no? En el siglo XX e incluso en el siglo XIX, hay escenas en este libro que no dejan de dejarte helado, ¿no? Yo recuerdo, hay un pasaje en el que narra cuando la madre y las dos hijas van en ese tren que al final resulta que las engañan, el tren del engaño, y acaban en la estación del norte de Madrid, y cuando abren la puerta del vagón ellas no saben dónde van a bajar, ¿no? Ven que están a las 5 de la mañana, ¿no? Ahí en Madrid otra vez, ¿no? Se quedan. Claro, ellas no querían separarse de Leocadio, de su marido y de sus padres, no querían ir con él donde fuera. Pero terminan unos meses después salieron en febrero, pues en diciembre terminan en Madrid, vuelven a Madrid. Y en ese viaje en el que narra las vicisitudes dentro de un vagón de mercancías, como cuando nos narraban, lo habéis visto tantas veces, ¿no? en el cine, los viajes de los judíos a los campos de concentración. Maldita la historia, ¿no? Como hoy hace no es justicia realmente, sino como hoy pone delante del espejo a quienes recibieron el trato aquel, ¿no? En su momento.
y cómo, incluso en el siglo XIX, cuando ya el tren movía a Siberia a los prisioneros del zar y todo esto y tal, esas escenas en las que las mujeres tenían que hacer sus necesidades, y los hombres, ¿no?, dentro del vagón, y cómo se pasa el orinal por la noche para que no... y cómo luego lo tienen que tirar por la ventana. No está, a pesar de que lo ha visto tantas veces, y lo ha leído, pero lo vuelves a leer aquí como lo cuenta Jesús, y te entra un escalofrío, ¿no?, como diciendo, esto se podrá repetir otra vez, se podrá repetir. En la época de los trenes de alta velocidad, de los trenes más modernos, del confort, ¿se podrán repetir los trenes con personas en esas condiciones? Pues sí, se están repitiendo, de hecho, se están repitiendo. Y si no son trenes, son camiones, y si no son, se están repitiendo. Y entonces hay una cosa que quiero preguntarte, y es si tú crees que la emoción que tú has sentido, porque vamos, eso lo doy por hecho, al leer esas cartas, eso lo doy por hecho, que tú te has emocionado al leer esas cartas, si eso ha condicionado el relato tuyo, digo, la forma de escribir el relato. Bueno, tú que me conoces, yo siempre, tanto cuando escribía poesía como después cuando empecé a escribir narrativa, como en este caso, escribo, pienso yo, ¿no?, y lo siento así, desde la emoción. Entonces, yo conocí a esta persona que en su día tenía 4 años, 6 años, cuando lo vive, la conocí con 80 y tantos años. Y bueno, fue precisamente, bueno, nos unió el descubrir ese pasado de ella, la Estación del Norte y mi pasión por los trenes, que tú la conoces bien, ¿no? Yo con 4 años creo que venía con mi padre en el tren gallego que llamaban, desde León hasta Madrid, y aterricé en la Estación del Norte. Si nos ponemos a hablar, Jesús y yo, de trenes, no cerramos. Hoy, bueno, se celebran los 176. No, bueno, y casualmente estaba leyendo yo que en la estación esa, ya hace años, en el 2018, creo que fue una noticia, y bueno, pues esta persona entra a ese bar donde estaba leyendo la última página del periódico sobre esa estación, la de Príncipe Pío del Norte, y digo, aquí llegué yo con 4 años, y me dice ella, bueno, pues yo llegué con 6 años después de toda esa historia, esa peregrinación que yo desconocía, y eso fue el principio de... Pero yo cuando empecé ya que me facilitó cartas, me habló de todo lo que había vivido ella también, ¿no? Me di cuenta de lo sanador que significa para las personas. Ahora lo estamos viendo, que los que están buscando, a los que están por las cunetas de sus familiares, lo que buscan no es venganza, sino que se haga justicia histórica y que, bueno, pues se le rescate de ese olvido, ¿no? Y me di cuenta de lo sanador que era para esta mujer el que yo lo contara, porque le dije, incluso, bueno, ella falleció, no ha visto el libro, pero le dije cómo lo iba a contar y le pareció bien. Y esto enlaza con lo que me decías de la emoción. Sí, claro, tener documentos en la mano, tanto de las cartas como en la época que es el Leocadio, se queda allí, y
los nazis invaden Alemania y esos campos de refugiados pasan a ser campos de trabajo, y ver el documento con la cruz gamada de esa persona que estaba allí bajo el... Bueno, todo eso a mí por lo menos me ha dado... Está escrito bajo el prisma de la emoción y de... no sé. ¿Y de esas cartas qué ha sido? Esas cartas todavía sí, están... O sea, la mujer, la niña que luego después yo conozco ya de mayor, guardaba esas cartas como un tesoro. Y las cartas siguen existiendo, están en manos de la familia, de la hija de Josefa Nieto, de la niña esa, o sea, de su hija. O sea que todo eso está ahí. Pues la verdad es que hay muchas familias, yo lo sé, porque además yo soy una de ellas, ¿no? Pertenezco a una de ellas, muchas familias en casos como este, en el que yo tengo cartas de un tío mío que entró en el 39 en la cárcel y le escribe a la familia desde la cárcel franquista, tuvo 8 años, 9 años en la cárcel, y esas cartas son, hasta ahora no, son de otro modo, ¿no? Son cartas de una persona, fíjate el contraste, Leocadio es una persona ilustrada. Sí. Porque si veis cómo escribe, la verdad es que lo hace con una delicadeza, y tú lo has leído, tú que entiendes un poco de eso, la delicadeza y tal. Y sin embargo, las cartas que yo tengo de este tío mío es todo lo contrario, es un luchador antifranquista, luchador con el ejército de la República, pero un obrero que apenas sabe juntar las letras, pero lo hace con mucha falta de ortografía, pero se descubre efectivamente la expresión de una emoción en la cárcel, escribiendo a su familia en ese momento lo que sentía, y descubres una emoción que trasciende a todo lo demás, a que haya falta de ortografía y a cualquier otra cosa. Y hay muchas familias efectivamente en este caso, y por eso es importante. De hecho, vamos a hacer un acto sobre este libro en la Asociación de Memoria Histórica de Madrid. Ya lo tengo hablado, pues porque aunque efectivamente, como hemos dicho, son casos que se repiten, pero al final son casos diferentes, son familias diferentes que lo han vivido de un modo diferente, todo esto. Y tienen ese valor, el valor de ser sentimientos diferentes, ¿no? Y todos con un objetivo común, que es luchar contra el olvido, contra el maldito olvido, que es el que hace que después de lo que ocurrió entre el 33 y el 45, primero en Alemania, luego en el resto de Europa, todavía haya millones de personas que piensen que es posible que regrese eso y voten a los partidos que representan eso. Es espeluznante pensar, cuando todos decíamos en su momento, bueno, después de lo que ha pasado en la guerra civil, aquí ya no va a ser posible porque fue un drama. No, pues en el año 81 estuvimos a punto con el golpe de estado de Tejero. Y cuidado, y después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, tampoco era posible, después de los millones y millones de muertos, tampoco era posible que eso se repitiera. Pues cuidado, muchísimo cuidado. Por eso obras como esta y la suma de obras como esta es lo ideal, ¿no? Para que las personas sepan realmente lo que pasó, no lo que contaba Ricardo de la Cierva o Jiménez Los Santos o Pío Moa o este tipo de historiadores, ¿no? O ¿cómo se llama el personaje este? No me acuerdo. Bueno, unos cuantos de esos que hay. ¿Sabes qué? No.
Sí, con Pío Maya es suficiente, sí. Estas cartas son historia. Son historia estas cartas. Bueno, lo bueno de Pío Maya, que sabes, yo le conocí. Y es que era todo lo contrario en su momento, ya lo sabéis. En fin. Bueno, entonces gracias Jesús por contribuir a eso. Ah, ¿tú quieres? Bueno, yo te quiero felicitar, Jesús, porque he visto un relato-relación muy bien elaborado, muy bien hecho. Entonces, vas colocando las cartas de una forma bastante, como decía García Márquez, ¿no? que era el maestro del relato-relación, ¿no? Entonces, yo creo que ha relacionado muy bien el relato con la relación del hecho, con el hecho. Y eso, pues, emociona. Y también me ha recordado un poco a Arturo Barea, los famosos cuentos de Arturo Barea. No, los cuentos sobre la guerra en Madrid, por ejemplo, que, ¿cómo era? No sé qué, y vencidos. Sí. Que habla de esto y tal. Yo creo que has informado muy bien y te felicito por su libro. A mí me ha emocionado. Yo creo que Jesús, si fuera algo menos poético, sería como Arturo Barea en ese aspecto. Sí, es verdad. Es uno de mis escritores. Ya, hombre. Cartas, más allá de las que figuran aquí, están incluso, bueno, pues reescritas un tanto por mí también, o sea, tengo que decirlo. La literatura es realidad y ficción, pero digo que hay muchísimas más, o sea, cientos de cartas que yo he tenido en la mano, las he leído todas, porque me decía tanto Josefa Nieto, la hija de Leocadio, como en este caso luego después la nieta, la hija de Josefa, Natacha, pues me decía, y veo que te las has leído todas. Y digo, pues sí. Dice, si conoces mejor la historia de mi abuelo que yo. Bueno, la verdad es que fue un placer el tenerlo en las manos. ¿Qué ha dicho la familia ante la presencia del libro? Bueno, la familia, tengo que decir, bueno, lo digo aquí, que el libro va dedicado a Josefa Nieto, que es la niña esta que sale con sus padres hacia el exilio y eso, que luego después es la que conozco yo y me facilita esta, que cuando yo había empezado ya a escribirlo, ella en el 2019, creo que fue en enero, falleció. No. En el 2020, en enero o febrero de 2020, mi hija Guiomar, que está allí, Guiomar, Antonio Machado, pues sí, me apunta que fue iba a decir que ella sabía que yo había empezado ya a escribirlo, pero no tuvo pero yo le decía a Natacha, la hija, digo, pienso que sí que le gustaría como lo he relatado, porque ella, cuando yo le conté cómo lo iba a narrar, digo, vas a ser tú que vuelves a hacer un viaje en tren por los lugares donde tu padre os escribía las cartas y también donde estuvisteis vosotros, y me dijo, sí, dice, pues porque tengo muchos años y no volvería a hacer el viaje y tal y cual, por supuesto, pero bueno, no sé. Luego después, en cuanto a lo que, Julio, preguntabas tú de si qué pensaba la familia. Sí, ¿cómo ha reaccionado? ¿Felicitado? Pues igual yo creo
que no son los lectores, no que no les parezca bien, sino que igual son los lectores que no saben igual leer la historia, porque lógicamente esto es literatura, es una narración que yo he hecho, ficción y realidad, que es para mí la literatura, son hechos reales, pero que yo los he ficcionado en cierto modo. Entonces, bueno, pues en algunas cosas se ven representados, o ven representados ahí a Leocadio, que era el abuelo, por ejemplo, de los que viven ahora, que serían los nietos de ese personaje que murió en el exilio, en Toulouse, en el hospital. Hay unos capítulos dedicados a un hospital que había en Toulouse, el Hospital Varsovia. Claro, para todos los exiliados lo montaron médicos españoles exiliados, y era gratuito y era como una familia, se encontraban ahí. Pues ahí murió al final Leocadio, ¿no? Bueno, no sé si te... que no, vamos, que no les ha entusiasmado, tal, les ha gustado, Sí, pero no, en fin, claro, a mí no se identifica. a mí personalmente... Porque conozco muchos casos tremendos Sí, en el que la que la familia quiere los olvidar. nietos, cuando se han enterado de eso, porque ya estaban en otras coordenadas ideológicas, Sí. vitales, pues han dicho Sí, hay casos tremendos. Sí. Hay casos, y yo, perdonad que vuelva a hablar de mí, pero yo soy uno de ellos. Nos cuento una historia. Jesús y yo nos citamos hace unos años porque él tenía esta historia y yo tenía la historia de mi abuelo materno, que fue fusilado siendo concejal del PSOE en Córdoba en 1936, y un compañero suyo, cuando les llevaban al cementerio a fusilarles en el camión, le dijo, antes de subir al camión, en una sala, dijo, Pepe, dice, yo voy a tratar de escaparme. Joder, si no tenemos nada que hacer. Total, después yo voy a tratar, ¿qué puedo perder? Y le dijo mi abuelo, si lo consiguieras y un día vuelves, toma esto, le dio una pluma estilográfica con su nombre y se lo entregas a Ángeles, que era su mujer, mi abuela. Bueno, pues el tío iba en el camión y se escapó. Saltó del camión por la noche, no le encontraron y se escapó. Y acabó Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, en Toulouse, precisamente. Y en el año 64, a los 25 años de paz aquellos de Franco, ¿no? Y hubo, pues ya sabéis, una especie de amnistía y tal, volvió y le llevó a mi abuela la pluma. Y esa pluma la tiene un primo mío que es de Vox. Eso responde un poco a lo que tú decías. Lo tiene él, porque mi abuela se la dio a su hijo varón, que no era de Vox, ni mucho menos. Su hijo varón se la dio a su hijo, que tampoco era de Vox, y mi primo se la dio a su hijo, que es de Vox. Y claro, no quiere saber nada. Entonces, Jesús y yo nos emplazamos. Y yo le dije, yo voy a hacer una novela sobre este tema, sobre cómo volvió la pluma, en fin, y luego todo el tema, toda la historia de cómo, en fin, los detuvieron y fusilaron. Y él me decía, yo voy a hacer esto y tal, yo voy a hacer esto, pero se me adelantó. Se me adelantó porque me lié con otras cosas, no. Y entonces, ahora yo la estoy haciendo y saldrá este año que viene, va a salir. Sí, va a salir este año que viene. ¿Qué pluma es? Pues yo esa pluma no la he visto. No la he visto. Yo tengo de mi abuelo muchas cosas. Tengo agenda, tengo papeles, su agenda de cuando anotó. Día 19 de septiembre, han venido a detenerme y tal. Todo eso lo tengo yo. Pero la pluma la tiene el hijo de un primo mío, un sobrino nieto mío, eso que se llama sobrino nieto, que además es de Vox.
porque su madre, la familia de su madre son franquistas y tal, y cual. Yo sé mi primo cómo se casó, pero bueno, son cosas personales y ya está. Y es curioso, ¿no?, la historia de esa pluma. Entonces un día intentamos recuperarla, pero dijeron que no. Y espera, no sé ni dónde. Bueno, Carlos. La existencia, esta suerte de liturgia, que son las presentaciones del libro, pues a veces pues depara a veces pueden ser soporíferas, pero a veces despiertan algo más que buenas intenciones, buenos sentimientos. Es lo que os confieso que me ha ocurrido a mí, es decir, que por supuesto por amistad a José Luis, pues yo he considerado oportuno, conveniente, no obligado, pero sí conveniente, pues estar aquí esta tarde. Claro, me encuentro además de José Luis a otro buen amigo, a Nono, y evidentemente sois los mejores prescriptores, es decir, cuando estáis aquí presentes, por algo será. Además, me encuentro con que sale a colación la devoción de Jesús por Barea, compartida por el amigo Nono, y creo que por... Sí, hombre, ¿y por quién no? A la que modestamente me uno. Y encima, pues para colmo, ya como anécdota, pues la pasión que espero me permitas compartir por los trenes. Pues eso, tú has venido por eso. Yo he venido en barbecho, es decir, ya, hombre, ya. Por vuestra presencia, por vuestra prescripción, yo voy a comprar el libro y lo voy a leer, y evidentemente en esa futura presentación me gustaría ya intervenir con conocimiento de causa. Aquí estoy absolutamente en barbecho, pero por supuesto, no, José Luis, muchas gracias porque, en fin, yo te lo digo, mira, un horizonte y yo nunca te he dicho eso, pero este libro no te lo tienes que perder, Carlos. No hace falta que me lo digas, estando aquí vosotros dos, para mí es razón de Hoy se celebran 176 años de esta del ferrocarril. Y el año que viene 177. Eso. Hoy es el día del tren. Hoy 176 años. Además, hoy hace 25 años que murió Rafael Alberti hoy. Sí, eso no Creo. Pues Rafael Alberti. no, tú no hablas. No le vas a dejar. Pues yo quería decir que ni en calidad de barbecho ni en calidad de hija en este momento, lo que voy a decir, en relación al libro, sí que todavía me queda algún capítulo por terminar, pero sí que quiero animar a leerlo porque verdaderamente yo, que me cuesta en casa de Herrero Cuchillo de Palo, me cuesta mucho la poesía. No sé si lo habéis hablado porque he llegado lamentablemente un poco tarde, pero son imágenes preciosas. ¿Pero tú crees que yo voy a hacer una presentación de tu padre sin decir eso? Decía que son imágenes preciosas las que se mal, van desarrollando y una comunión muy bonita entre el ir y venir en el tiempo. Claro. Insisto que no soy una persona que consiga entender o llegar bien a seguir un libro de poesía, pero en este caso me parece una herramienta, un vehículo que se ha utilizado para trasladar una historia, desde luego, muy difícil, emotiva a la vez, pero que la poesía hace, en este caso, entre comillas, fácil de llegar. Eso es lo que hemos dicho. Sí, porque son imágenes poéticas. ¿Sí? Claro. No, es que ella ha venido después. Sí. Claro, no, es que Lo ha hecho José Luis. Yo lo que tengo que decir a la pregunta que se ha hecho de la familia, es muy difícil el que, o sea, cuando tú tienes, en el caso de la hija, has tenido la imagen de tu madre toda una vida, luego lees el libro que está ficcionado, lógicamente, como bien ha dicho Jesús, es difícil, ella tiene la imagen de su madre, entonces es difícil el que, incluso, a mí me lo ha dicho personalmente ella, le está costando terminarlo. A mí
yo me lo leí. ¿Pero porque se emociona mucho? Porque... Claro, ella se emociona, aunque dice, hay cosas que no veo a mi madre, porque como lógicamente claro, la ficción. Es una ficción, claro. Dice, no veo a mi madre, pero me cuesta. Y yo la entiendo perfectamente, porque yo a Josefa la he conocido, a Pepi, a la Pepa, para nosotros la Pepa, la he conocido pues muchísimos años, o sea, era más joven, de los 80 y tantos. Y es que es difícil que la familia vea reflejado en una, al no ser una biografía, ojo, porque si es una biografía hablamos de otra cosa. Entonces, cuando es una biografía dices, esto es clavadito lo que era la vida de mi abuelo y de mi madre, pero no es el caso, esto no es nunca lo ha pretendido, y ella, Josefa, lo sabía, que iba a hablar él en primera persona, pero y de hecho, bueno, entonces el tema familiar es que es complicado, a no ser que sea una biografía, es complicado, ¿no? En cuanto a la ideología, tú puedes haber cambiado ideológicamente, puedes tener ideológicamente otra forma de pensar que lo tenía tu abuelo, pero no deja de ser una realidad lo que tu madre ha vivido. Claro. ¿Entiendes? Y eso no te lo quita nadie. Claro. Aunque los políticos hagan las cosas de otra manera y a lo mejor la época en la que vives tú te haga pensar de otra forma y todo eso. Pero lo que vivió tu madre, eso lo sabes bien, y lo que vivió tu abuelo también lo sabes. Claro. Entonces, lógicamente, lo digo también con respecto a esto que has dicho de tu sobrino nieto, que tu sobrino nieto está viviendo en otra época. Sí. ¿Entiendes? Entonces... Sí, pero lo que yo me refería es que cuando le decía, oye, ¿por qué no pasas la pluma esa tal? Él no la veía como algo que perteneció a una persona que dio su vida por la democracia, por la libertad, no, la veía como un objeto, pues no sé, que no me extraña que algún día eso aparezca como ahora ya no existe, ¿no? Bueno, en Córdoba hay una oficina que se llama así, Monte de Piedad. Sí, aquí también. Bueno, todavía existe. O sea, no te extrañes. En fin. Simplemente con que lo vea como la pluma de su abuelo. Sí, ya sería mucho eso. Simplemente eso. Bueno, entonces, la próxima vez, que ya se enterará todo el mundo, en la Asociación por la Memoria Histórica de Madrid, ya te diré, porque pasado mañana es cuando me tienen que decir, pues bueno, lo tienen que proponer, a ver qué fecha y todo eso. Vale. Nada, gracias. No, Esteban Ibarra es la de por la tolerancia, ¿cómo es? La Asociación contra la Intolerancia. No, esta es la Asociación Memoria Histórica, este es Diego Molina, tú lo conoces, o Diego, la barba. De la memoria y Chemi. Será la de Latina. La de Latina. Aunque La de Latina. ¿Tienes algo que añadir? No, que me ha gustado el libro, sí. Para ser de un antiguo empleado de banca, pero vamos a hacer... De un Mi buen compañero el Chemi, que tenemos muchas batallas juntos. Sí, eso sí. Bueno, a mí me interesó tanto la historia que ya de mayor, cuando era cuarentón, hice geografía e historia moderna y contemporánea. Y bueno, me identifico con muchos elementos que él relata, porque ya que me has obligado a hablar, hombre, ¿a qué has venido? Que no olvidemos, fundamental. Yo vivo en Soto del Real. En Soto del Real estamos haciendo un trabajo de recuperación democrática, de la memoria democrática. Allí hubo un batallón de castigo que contribuyó a hacer, con presos republicanos, claro,
la línea Madrid-Burgos. El Bustalviejo ya lleva en ese trabajo adelantado desde hace muchos años. Que algo que eran las ruinas, la cárcel, la gente del pueblo decía, sí, aquí hubo una cárcel, pero hay una serie de gente que nos hemos comprometido a recuperar la memoria de qué pasó ahí. Porque eso, entre la represión franquista, el miedo fue tan bestial que 40 años después de haberse muerto ese desgraciado, todavía la gente, a la hora de hablar del franquismo, en algunos casos baja la voz. O sea, mi madre, que falleció hace 10 años, todavía, cuando hablábamos, bueno, ¿qué? No, es que, cuidado. Y sobre el 23F yo tengo una visión... fue algo que también utilizó la fuerza mayoritaria de la izquierda para acojonarnos a la gente que estábamos dispuestos a luchar. Sí, yo lo que quiero decir es que la imagen es de guardia civiles pegando tiros. Sí, bueno, pero eso después de haber el pacto de la Moncloa, de habernos arrodillado en una transición donde permitimos que gentuza como el Martín Villa y como Billy el Niño salieran indemnes. Alguien, los mayoritarios dentro de la izquierda, nos dijeron, no, cuidado, porque si no va a haber un golpe de Estado. Hubo ese cuidado y hubo el intento de golpe de Estado de todas maneras. Y el ánimo de mucha gente de esa ha salido hace poco en los WhatsApp de los militares retirados. Hay que fusilar a 23 millones de españoles. Y eso no es broma, ¿eh? Pero a pesar... Hombre, puede ser que sea algo salido de tono, pero broma no es, ¿eh? No, si broma no, pero ¿cómo te enfrentas a eso? Arrodillándote. No, que no. Haciéndole frente. Nunca la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha ha sido igual que en aquel momento. En aquel momento había huelgas, había movilizaciones, éramos capaces de salir. Mira, nos estamos yendo del tema. Arturo Ruiz. Éramos capaces de salir a la calle y, a pesar de que nos jugábamos la vida, nos enfrentábamos. El resultado, 30 años o 40 años después, es que estamos aquí a ver si Errejón no sé qué, si Pedro Sánchez le parece bien no sé qué. En fin, nos estamos yendo del tema. Entonces, yo también, ¿eh? Entonces, espera, digo que lo importante es lo que tú decías, ¿qué hacemos? Pues mira, por ejemplo, estos son gotas de agua. Pues estas gotas de agua son imprescindibles para ir creciendo el mar de la memoria, que no haya olvido. O sea, que esto ya es importante. ¿Qué quería decir, Carlos? Bueno, primero con la gorra de veterano miembro de esta casa, bueno, pues dar las gracias sobre todo a gente que no es habitual de esta casa e invitarla cordialmente a que la frecuente y, si es posible, a que dé un paso más, que se acerque, ¿no? Muy bien. Falta y sobre todo porque a mí personalmente me ha producido una gran alegría ver rostros que no son habituales. Bueno. Y en segundo lugar, con otra gorra ajena, está aquí una, espero que me pueda considerar amiga, haceros una invitación en aras o en línea de lo que ha dicho este compañero. Pasado mañana, en la Asociación de Vecinos de Prosperidad, se va a presentar la edición, no corregida, pero sí aumentada, de un libro fundamental para entender, para explicar la transición, de un hombre inolvidable, Alfredo Grimaldo, fallecido. Hombre, mi amigo, Alfredo, sí. Sí, la actualización pues la ha hecho otro amigo y camarada entrañable, Andrés, que escribió un libro que se llamaba Zaplana, el brazo corrupto del PP. Exactamente, pero bueno, fíjate, hace años. El que se va, y la lideresa y la hacía en España, o sea que la obra... Bueno, pasa mañana en Prosperidad, la asociación Valle Inclán de Prosperidad. La sombra de Franco en la transición, un libro que realmente es absolutamente imprescindible. Es imprescindible, sí, habla de todo. Todas esas miserias, pues nada, la impunidad está ahí. Tomamos nota. Inventados porque no puede utilizar la gorra de día 30. Por día 30. Si alguien quiere el libro, ahí está. El homenaje a Miguel Hernández. Gracias.
José Luis, ¿quiere